Muy buenas y bienvenidos a 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy les traigo los mejores prospectos defensivos para este siguiente draft de 2023. Estaremos aquí hablando de los 3 mejores jugadores de cada posición, desde línea defensiva, edge rushers, obviamente linebackers, al igual que cornerbacks y los safeties. Aquí estaremos hablando y analizando cada posición defensiva de este próximo draft, y obviamente los invito apoyándome con suscripción, dejando su like y activando las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Dale con la intro y comencemos con este video. Y antes de comenzar a hablar de los mejores prospectos defensivos para este próximo draft, les quiero recordar apoyándome con su suscripción, con su like, que no les cuesta nada, me estarán dando un apoyo muy grande. Así que si no estás suscrito y no tienes tu like puesto, no te cuesta nada, deja tu like, que es gratis, y por supuesto también suscríbete. Al igual que les recuerdo ver el video que ya está de los mejores prospectos ofensivos precisamente para este próximo draft de 2023. Aquí se los dejo y por supuesto les invito a darle una checada también si quieren conocer los mejores prospectos del lado ofensivo, ya que hoy estaremos analizando los mejores prospectos defensivos de este draft. Y hay que comenzar a hablar de los prospectos defensivos, empezando por la línea defensiva, en el cual hablaremos de los 3 mejores prospectos, empezando por esta línea defensiva que tiene jugadores de una calidad increíble. Y hay que empezar por el mejor, que sin duda para mí es el mejor jugador de este draft, el mejor jugador no solamente defensivo sino también en general. Creo que es el jugador más completo y que puede tener mucho más impacto, y hablo, creo yo, que todos lo conocemos, Jalen Carter de Georgia, un jugador que para Pro Football Focus es el jugador defensivo mejor rankeado desde Quinnen Williams hace unos años. Obviamente te habla muchísimo del grado de jugador que es Jalen Carter, porque la verdad es que como liniero defensivo en Georgia hizo todo bien. No solamente es un jugador que físicamente es un monstruo, porque estamos hablando de 6'3 pies, 300 libras. Es un jugador que simplemente es muy veloz, muy fuerte, muy técnico, porque tiene una técnica increíble tanto para el juego terrestre como para llegarle al quarterback, y tiene una facilidad y un talento que me atrevo a decir que es generacional para poder presionar al quarterback. Es increíble cómo un liniero defensivo puede ser así dominante. Es que precisamente creo que un jugador como Jalen Carter debe ser de impacto inmediato para cualquier equipo que necesite un jugador elite, un jugador de impacto inmediato, porque Jalen Carter puede estar precisamente en el ojo de muchísimos equipos como los Chicago Bears en caso de que no quieran tradear ese número 1 pick, y por supuesto también los Cardinals, los Seahawks. Creo que un línea defensivo de este nivel te va a hacer impacto desde el día 1 y va a ser sí o sí un jugador que garantizadamente va a ser un jugador de un estilo brutal, que te va a ser elite tarde o temprano. Y creo yo que con la cualidad físicas y con la experiencia que tiene jugando en Georgia al alto nivel, que Georgia fue con una de las mejores defensivas de la nación en 2 años consecutivos, Jalen Carter es una garantía de prospecto y es un jugador que simplemente es top 3 sin duda, y para mí, como les digo, es el mejor jugador de este draft. Ya hay que continuar hablando de otro talento que simplemente pinta para ser top 5, top 10 en este draft, y es Bryan Bresee de Clemson, un liniero defensivo que simplemente tiene todas las características de ser uno de los mejores linieros de esta clase, no solamente por la corpulencia y la fisicalidad que demuestra, sino es que también viene de un programa como Clemson que suele generar linieros defensivos muy buenos, de mucha capacidad, y para prueba de ello es que en mi top 3 de linieros defensivos tiene a 2, que es Bryan Bresee y Myles Murphy, que ya estaremos hablando enseguida de él. Pero Bryan Bresee por su parte es un jugador que físicamente es dominante, sobre todo al interior de esta línea defensiva, porque mide 6'5 pies, 300 libras, tiene una velocidad que, si bien tal vez no es tan veloz, creo que es un jugador que para parar el juego terrestre y para de vez en cuando molestar al quarterback es simplemente una garantía, sobre todo para ser un jugador que en esa línea defensiva te puede bloquear cualquier hueco y evitar que el juego terrestre del rival sea efectivo. Bryan Bresee me parece un jugador generacional. Sí creo que Bryan Bresee tiene la capacidad de irse top 5, porque sí creo que Arizona o Seattle deben estar sí o sí enfocados en tener un jugador que te sea de impacto en esa línea defensiva, que sabemos que tanto la línea defensiva de Arizona como la de Seattle son líneas defensivas bastante deficientes, y por supuesto les haría falta un jugador como Bryan Bresee, que si bien viene una lesión difícil de ACL,
que obviamente puede limitar bastante sus cauteos. Sin embargo, sí creo que Brian Breeze, con esa fisicalidad, la capacidad y sobre todo que creo que es un jugador muy parecido a Dexter Lawrence, que ya vimos lo dominante que es viniendo de Clemson, sí creo que Brian Breeze es un jugador que tiene todo para salir en el top 5 y creo que Arizona y Seattle deben estar muy interesados en tener un prospecto tan completo como Brian Breeze, porque como les digo, tiene una capacidad sobre todo para el juego terrestre que me encanta muchísimo, con esa altura, con ese peso, con esas manos. Creo que Brian Breeze es un jugador que sobre todo en ese específicamente para el juego terrestre puede ser dominante y muy bueno para cualquier línea defensiva. Y como ya se los adelantaba, para mí Myles Murphy es el tercer mejor jugador disponible de cara a los linieros defensivos para este próximo draft, también salido de Clemson, un jugador que tal vez no es tan pesado y tal vez no es tan interior, o sea, hablando de la línea defensiva, tal vez no juega tan en el interior, porque sí creo que se puede adaptar hasta como un edge, pero sí creo también que es un jugador que como pass rusher es dominante. Viniendo de Clemson, jugaba precisamente a un lado de Brian Breeze. Myles Murphy es el Trevon Walker por excelencia de este draft, porque como pass rusher tiene movimientos muy completos, bastante técnicos, unas manos que pueden ser bastante rápidas, porque la realidad es que tiene unos movimientos que son muy eficientes de cara a presionar al quarterback. Y Myles Murphy, con la velocidad y con el tamaño que tiene, es alguien muy bueno, porque hay que decirlo, 6 pies, 275 libras y una velocidad que simplemente es bastante interesante, sobre todo considerando lo pesado y lo alto que es. Sí creo que Myles Murphy es un edge y un pass rusher que te puede apoyar muchísimo en esa línea defensiva. También, como les digo, es un jugador de top 10, porque sí o sí tiene que irse en top 10, siendo un jugador que te puede ser de impacto inmediato, tal vez no tanto como un línea defensivo, sino más como un edge rusher, como un pass rusher. Creo que, como les digo, es el Trevon Walker de esta generación, movimientos muy buenos para presionar al quarterback, y es que además te puede aportar bastante también en el juego terrestre. Es un jugador muy completo y sí lo veo siendo sobre todo un jugador mucho más jugando el exterior de la línea, siendo un pass rusher, especializándose en ir al quarterback con esos movimientos, con esa experiencia que tiene, y obviamente saliendo de un programa como Clemson. Sí creo que Myles Murphy es el tercer mejor línea defensivo, y obviamente también Arizona, Seattle, los Raiders deben estar ciertamente enfocados en tener un jugador liniero defensivo como Myles Murphy, que tiene bastante capacidad, sobre todo de presionar al quarterback. Y empezando también a hablar de los mejores linebackers y edge de la generación, de los mejores 3 que hay disponibles para este próximo draft, hay que empezar a hablar, y como no, de Will Anderson Jr. de Alabama, un edge rusher, linebacker externo que simplemente es dominante. No, lo siguiente, creo que Will Anderson es un jugador que también se le puede considerar en ese aspecto de jugador con un talento generacional. Sí creo que es un prospecto que simplemente está muy a la altura de jugadores que han sido verdaderamente de impacto bastante grande en años de novato. Te hablo obviamente de Micah Parsons, Nick Bosa, Chase Young. Sí creo que está en esa conversación de ser un jugador que puede llegar a estar a ese nivel, porque sí siento que el equipo que tome a Will Anderson, que obviamente deben ser los primeros targets del draft, obviamente te hablo de Chicago, de Arizona, Seattle. Creo que en estos equipos debería caer el talento generacional de Will Anderson, que es alguien que fácilmente te puede establecer un muy buen pass rusher, porque sí creo que con la capacidad física que tiene, la velocidad y sobre todo algo que destaca muchísimo de él es la explosividad que tiene en su primer paso. Es tan rápido y veloz, creo yo, que tiene una capacidad en su primer paso de básicamente ganarle de una manera muy rápida a su tackle, el jugador que lo está defendiendo. Sí creo que Will Anderson es un jugador inclusive parecido a TJ Watt, con esa velocidad que tiene en su primer paso, con esos movimientos con las manos que logra separarse bastante de su tackle, y obviamente la capacidad que tiene, porque no solamente es un jugador que te aporta muchísimo presión al quarterback, porque hay que recordar que según Pro Football Focus es el jugador de los últimos 2 años con más presiones, más golpes al quarterback, más capturas, porque Will Anderson promediaba muchísimas capturas por temporada, además de tener 204 presiones la temporada pasada. Una locura la de Will Anderson como edge rusher, sino es que además también aporta muchísimo en el juego terrestre. Creo que es un jugador muy completo, verdaderamente dinámico, y sobre todo lo especial de Will Anderson es la explosividad que tiene, la velocidad que tiene y también la capacidad que tiene, no solamente para presionar, sino también para hacer jugadas grandes, para capturar, hacer strip sacks, sacar el balón al quarterback. Es algo importantísimo, y Will Anderson también es un talento top 3 de este draft sin ninguna duda. Yo sí lo tengo en mi talento top 3, porque sí creo que como top 3 sí tengo a Jalen Carter, a Will Anderson y a Bryce Young. Esos son mis 3 mayores talentos de esta temporada, y obviamente
tener que hablar de Will Anderson como un top 3 de este draft es algo fácil porque es un jugador que simplemente es explosivo y dominante. Después hay que hablar de Nolan Smith, edge rusher de Georgia. También mencionar que después de Will Anderson, tal vez un poco Myles Murphy, la clase de edge rushers tal vez carece un poco y se le acaba un poco el talento, sobre todo talento top, porque de ahí en más creo que aparte de Will Anderson, de Myles Murphy, no hay un jugador tan especial. Creo que de ahí en más creo que Nolan Smith es el siguiente en la lista después de Will Anderson, y creo que es un jugador que puede salir hasta en la segunda ronda, tal vez una primera tardía, porque es un edge rusher que si bien es bueno, tiene capacidad, es un jugador que ciertamente se le ha criticado bastante alrededor de su carrera durante todos sus años en Georgia, porque es un jugador que simplemente es irregular. Si bien es un jugador con un talento brutal, con una velocidad que es increíble, porque es un jugador que tiene un arsenal de capacidades físicas brutal. Te hablo de un jugador que en tercer down fue clave para Georgia, porque en tercer down era cuando más venían sus presiones, cuando más venían sus jugadas clave, cuando más venían sus capturas. Nolan Smith es un edge rusher que tal vez no sea un talento top, tal vez no te vaya a ser de impacto inmediato, sin embargo, teniéndolo en la rotación de tercer down, cuando busques presionar al quarterback para buscar hacer blitzes, para buscar hacer presiones, Nolan Smith se puede complementar bastante bien con otro jugador a su lado. Creo que es un target para equipos que busquen mucho más complementos que alguien que te lidere como tal el pass rush, porque Nolan Smith, si bien es un jugador bueno, completo, muy rápido, un jugador que tiene bastantes cosas con las cuales puede destacar, sin embargo es un jugador irregular. No creo que sea capaz, sin embargo, de ser este jugador que te pueda traer en la espalda, cargar en la espalda todo el pass rush, como si pueden ser jugadores estrellas, como si creo que puede ser tanto Jalen Carter como Myles Murphy, como Brian Breeze, como Will Anderson. Nolan Smith siento yo que está un poco más alejado de ese nivel. Es un jugador completo, sí, sin embargo es un jugador que sí creo que lo tienes que complementar mucho más al lado de un jugador que ya tiene la jerarquía. Te hablo de equipos que pueden estar interesados en Nolan Smith: los Vikings al lado de Za'Darius Smith, al lado de Daniel Hunter, los Cardinals también, considerando que pueden llegar a tener ahí ya a Will Anderson, a Jalen Carter, a Brian Breeze. Sí creo que en segunda ronda les puede llegar a caer, o inclusive hasta otros equipos como los Giants. Sí creo que Nolan Smith es un jugador que está, si bien bien posicionado ahí, creo que tampoco es un jugador de un talento top, jugador bueno, sin embargo va a ocupar desarrollo, va a ocupar a alguien que esté al lado haciendo mucho más que él. Es un jugador bueno, sin embargo no es un jugador super top. Y mi tercer y último edge rusher, linebacker externo de esta lista para mí es BJ Ojulari, el hermano de Azeez Ojulari, jugador de los Giants, un jugador que es edge de LSU. Creo que es un jugador, un prospecto que tiene, si bien una capacidad buena, también me pasa un poco como Nolan Smith. Es un jugador que si bien es completo, muy veloz, es un edge rusher que tiene un tamaño bastante pequeño como para ser alguien considerado un titular. 6'3", un undersized edge se le llama, así lo pronostica Pro Football Focus, y es un jugador que si bien es muy físico, muy rápido, sobre todo lo que más destaca de BJ Ojulari es su velocidad que tiene, ese primer paso tan explosivo, pero aún así el peso y el tamaño creo que lo limitan bastante. Es un edge mucho más pequeño de lo normal y sí creo que eso le puede afectar bastante, si bien creo que aún así la velocidad que tiene puede hacerlo destacar bastante en la NFL. Y es un edge también de segunda ronda a la mitad de LSU. Sí tiene esta capacidad física, como les digo, sin embargo me pasa como Nolan Smith. Creo que es un jugador que no es tampoco para ser el edge principal de un equipo, que te puede complementar, sí, sin embargo va a tomar tiempo en desarrollarlo. Y BJ Ojulari, las fases están ahí, el talento está ahí, y por supuesto si lo desarrollas puede convertirse en un edge bastante sólido. Creo yo que la comparación directa es su hermano Azeez Ojulari, un edge que si bien tampoco es muy físico, la velocidad que tiene es muy buena, y creo que BJ Ojulari es más o menos eso, velocidad, explosividad, pero sí creo que tienes que desarrollarlo y sobre todo llevarlo de a poco. Es un jugador de segunda ronda y creo que tiene bastante con qué trabajar alrededor de BJ Ojulari. Y hay que seguir hablando de los mejores cornerbacks, los mejores esquineros y prospectos que se pronostican para el siguiente draft 2023 en esta posición, empezando como no por Davion Witherspoon, un cornerback que simplemente pinta para ser muy dominante de Illinois, un jugador que básicamente es de los mejores prospectos rankeados en la historia de Pro Football Focus cuando lo que refiere es la posición de cornerback, y en mi opinión sí creo que es el cornerback mejor capacitado de esta clase, no solamente porque es el mejor calificado por Pro Football Focus, sino es que además demostró temporada tras temporada durante 2 años que es un cornerback que simplemente evita cualquier recepción
a cualquier costa. Es un jugador que no permite yardas después de la recepción, que básicamente su promedio por cada target, por cada pase que le lanzaban, era solamente de permitiendo 3.3 yardas por recepción. Una locura como un cornerback. Y sí creo que tiene una capacidad brutal, sobre todo de cara a defender el 1 contra 1 a su hombre. Un corner que simplemente tiene esta capacidad de anular básicamente al receptor que tiene enfrente. Y desde mi perspectiva lo veo como un cornerback parecido a Sauce Gardner con lo que refiere a la dominancia que puede tener, porque es que además en el año pasado solamente permitió 14 pases atrapados en su contra para 206 yardas. Y es que es uno de los mejores cornerbacks, se tiene uno de los mejores años para un cornerback en los últimos 10 años en lo que refiere a Pro Football Focus. Y sí creo que David Witherspoon puede salir inclusive en el top 10, top 15 en targets como equipos como los Detroit Lions, Washington, inclusive los Steelers y el Sky, porque sí creo que son equipos que deberían estar interesados sí o sí en reforzar su secundaria. Y David Witherspoon es un jugador que tiene todas las capacidades y tiene cualquier cantidad de pros para tenerlo en tu equipo, como el cornerback que desde el día 1 puede convertirse en un jugador súper sólido y un jugador que te puede dar estabilidad en la posición de cornerback que es tan difícil de encontrar. Continuar hablando de Christian González de Oregon, un jugador que transfirió la temporada pasada a Oregon y que tuvo un temporador, un breakout year completamente, que lo posiciona en mi opinión como el segundo mejor cornerback de la clase, en una clase que está bastante llena de talento en la secundaria, que tiene jugadores que perfectamente se pueden ir 4 en primera ronda, porque estamos hablando de que está David Witherspoon, Christian González, Cam Smith, Eli Ricks, Kelee Ringo, también está Joey Porter. Hay bastante talento en la posición de esquinero y Christian González destaca sobre todo por ese año tan increíble que tuvo en Oregon, teniendo 4 intercepciones, desviando 7 pases. Y es que es un jugador que se destaca por eso, tiene muchísima anticipación, tiene bastante sentido de cara a lo que se refiere a interceptar el balón, lo que se refiere a evitar que el pase sea completado. Si bien esto puede tener ciertos riesgos porque suele atacar muchísimo y suele ser agresivo en sus coberturas, aún así también tiene esta capacidad y tiene estos pros de robar balones, que te puede ser un jugador que te robe bastantes balones. Tal vez un jugador que se le pueda complicar un poco la velocidad de la NFL, porque obviamente en la NFL te enfrentas a jugadores y a receptores mucho más veloces, mucho más capaces y mucho más dominantes físicamente, pero Christian González es un jugador que no le pide nada a nadie, porque en verdad es un cornerback alto, 6'2", 201 libras, y es un jugador que tiene una capacidad y tiene unas skills, un talento nato para jugar con velocidad, con tamaño y sobre todo con esa estatura que tiene para interceptar y ser agresivo de cara al balón. Sí creo que es un jugador muy completo y sí creo que también se puede ir top 15, top 20, porque es un corner bastante eficiente. Y también los mismos targets: Pittsburgh, Detroit, Washington, Minnesota. Un jugador simplemente capaz y básicamente lo veo muy al parejo de David Witherspoon, porque son jugadores agresivos y bastante talentosos para ser esquineros. Y el que para mí es el tercer mejor prospecto de cornerback de esquinero de esta generación. Ojo, estaba complicado porque hay jugadores bastante talentosos, pero yo me decidí básicamente entre dos. Estaba entre Kelee Ringo de Georgia y Joey Porter de Penn State. Me termino decidiendo por Joey Porter de Penn State, el hijo de la leyenda de los Steelers, Joey Porter, y obviamente es un cornerback que demostró sobre todo esta temporada que está hecho para ser un cornerback precisamente número 1 en cualquier equipo. Pienso que va a estar por ahí del top 20, top 30 del draft. Sí creo que se va a ir en primera ronda, porque sí creo que tiene un talento muy brutal. Joey Porter es un jugador que es de 6'2", 198 libras y tiene unos brazos muy grandes para ser cornerback, que es algo que lo hace bastante especial, un talento bastante completo. Los scouts dicen que es un jugador muy capaz, sobre todo en cobertura 1 a 1. Tal vez no tiene esta capacidad de robar balones, sin embargo 1 a 1 es un jugador, y lo demostró la temporada pasada, que no permite recepciones. Es que además la temporada pasada no permitió ni un solo touchdown, solamente permitió 143 yardas en la temporada total. Y obviamente te habla de un cornerback que simplemente es un lockdown corner, que simplemente anula al que está enfrente de él. Sí creo que David Witherspoon y Chris González son un poco más
atléticos, mucho más capaces físicamente hablando. Sin embargo, en lo que respecta a la disciplina en la posición, lo que respecta a cómo jugar la posición de cornerback, sí creo que Joey Porter sí está al nivel de David Witherspoon, de Chris González. Sin embargo, obviamente tal vez un poco la definición de la fisicalidad que tiene mucho más Witherspoon y Chris González hacen que Joey Porter esté un poco allá atrás. Sin embargo, no tan lejos, porque los brazos que tiene son muy grandes y obviamente le apoyan muchísimo, sobre todo en lo que respecta a anular a sus receptores. Para mí Joey Porter es un jugador súper capaz y sí creo que también debe estar en la mira de Pittsburgh, sobre todo porque ya sabemos que Pittsburgh es un equipo que suele bastante seguir la tradición familiar, y Joey Porter debería estar también en la mira de los Steelers y otros equipos por el talento que tiene, y sobre todo porque es un corner en una clase muy buena que puede ser muy sólido. Y hay que terminar hablando de los safeties, de los profundos, que son los de más calidad en esta clase. En esta ocasión solamente traigo dos que se posicionan como los mejores prospectos y los más completos de cara a este próximo draft de 2023. Yo creo que tendremos que esperar mucho más a ver el combine, a ver los Pro Days, para ver quiénes son los safeties que se van posicionando poco a poco al nivel de esos dos que traigo aquí. Hay que empezar hablando de Brian Branch de Alabama, safety que básicamente es alguien muy seguro, es un talento seguro que simplemente tiene esta capacidad de ser alguien que te juega muy bien la profundidad, que tiene una capacidad de taclear muy buena, y es que además tiene una capacidad de mantenerse sano muy buena, porque básicamente ha estado en todos los partidos de su carrera siendo el safety de Alabama. Sí creo que es un prospecto súper top, que puede ser de top 15 hacia arriba, y cualquier equipo que necesite un safety seguro, un safety de primera ronda, Brian Branch debe ser el objetivo. Un jugador que taclea muy bien, que se mantiene sano, que es algo importantísimo en un jugador, sobre todo en un profundo que lo necesitas estando partido a partido ahí, siendo un jugador completo, y por supuesto un jugador que puede hacerte las jugadas clave, intercepciones, puede forzar fumbles, porque tiene una tacleada tan fuerte, tan física, que puede soltar balones a los rivales, y es algo importante en un safety. Creo que Brian Branch sí puede serte un jugador tipo Harrison Smith, puede ser un jugador tipo Damonte Cassé, tipo Jaron Kears, que te pueden hacer las jugadas clave en los momentos clave. Brian Branch es para mí el mejor safety de esta clase. Después mencionar a Antonio Johnson de Texas A&M, un safety que es bastante versátil, es un jugador que lo comparo bastante a Kyle Hamilton, reciente safety salido desde el draft pasado hacia Baltimore, que es un jugador bastante versátil que se puede adaptar a varias posiciones. Antonio Johnson es esto, es un jugador que te puede jugar tanto el safety profundo, que te puede jugar en la caja, y por supuesto, como jugó gran parte de la temporada pasada como un slot cornerback, como ese nickelback que a veces muchos equipos necesitan y suelen sufrir encontrándolo. Creo que Antonio Johnson puede salir por ahí en primera ronda tardía, obviamente dependiendo de las necesidades de equipos, pero también puede salir en segunda ronda. Creo que es un jugador mucho más de la segunda ronda, del segundo día del draft, por como les digo, la versatilidad que tiene. Es un jugador que en 2 años como titular estuvo bastante eficiente, sobre todo jugando versátilmente. Es un jugador que como físicamente es bastante alto, bastante pesado, 6'3", 195 libras, tiene un estilo de juego bastante agresivo, y sobre todo creo que es un jugador que tiene esta capacidad de algo muy importante en la NFL, de jugarte varias posiciones, y por eso lo coloco para mí como el segundo mejor safety de la clase, por la versatilidad y la variación que puedes jugar alrededor de un safety como Antonio Johnson desde Texas A&M, un jugador que a diferencia tal vez de Brian Branch es mucho más versátil. Creo que Brian Branch, midiendo 6 pies, 193 libras, es un safety mucho más clavado, mucho más posicional. Antonio Johnson es algo diferente, es alguien que te puede jugar mucho más adaptado a cualquier posición y que te puede ser versátil en cualquier posición del terreno de juego. Algo valioso y algo muy destacado de parte de Antonio Johnson en una clase de safeties que, si bien tiene estos dos que para mí son los más eficientes de esta clase, es una clase que ciertamente aún no hay con claridad cuáles son los safeties más capaces. Como les digo, hasta aquí se acaba un poco los mejores prospectos defensivos. Obviamente va a transcurrir mucho más el tiempo, el combine, los Pro Days. Estaremos viendo cada vez a prospectos inclusive salir y renacer un poco en estos posicionamientos de los prospectos. Por supuesto, recuerden ver el video de los mejores prospectos ofensivos que ya está en el canal. Y hasta aquí los mejores prospectos defensivos para este draft. Obviamente se nos viene toda una época en la que estaremos aquí haciendo mock drafts, previas de draft de cada equipo. Por supuesto, estaremos analizando prospectos individualmente. Se viene una época bastante interesante en tanto del offseason como del draft, que estaremos dándole seguimiento continuamente aquí en Aerial Sports. Y por supuesto los invito a suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan precisamente ningún video de Aerial Sports, que se viene muchísimo contenido de NFL. Muchísimas gracias, gente, nos vemos en el siguiente video. Adiós.